Tengan todos ustedes la más cordial bienvenida, jóvenes, a esta primera sesión de álgebra en la Universidad NUR. Hoy es día miércoles 8 de abril del 2020. Estamos haciendo esta primera sesión de clase virtual, comenzando a las 8:30 de la mañana, en lo cual quiero que, por favor, ustedes se preparen en sus casas, en su domicilio, con hoja, cuaderno, lápiz, borrador, ¿no? Estamos, estábamos viendo lo que es los productos notables hasta la anterior sesión, que fue el anterior miércoles, y ahora vamos a hablar de los cocientes notables. Resulta que hemos estado trabajando productos notables. A ver, ¿por qué le llamamos productos notables? ¿Quién me dice? Bruna, yo sé que Bruna sabe por qué le llamamos productos notables, ¿no, Bruna? A ver, dime, ¿por qué crees que le llamamos productos notables? ¿Qué es un producto? ¿Qué entiendes por producto? Un resultado o Cuando decimos el orden de los productos no altera el resultado. resultado. Entonces, cuando decimos eso, ¿a qué nos referimos? ¿Por qué decimos esa palabra que se ha hecho muy común a veces en la vida de las personas? Estamos haciendo algo y decimos el orden de los productos no altera el resultado, ¿no? ¿Por qué crees? Porque producto quiere decir como la cosa, como el, no sé, ¿Cuánto es 2 por 3, Bruno? 6, ¿Y cuánto es 3 por 2? 6. Entonces, ¿qué es un producto? Es la multiplicación de los dos términos. Ya, perfecto. Entonces, cuando hablamos de un producto, es que yo quiero que ustedes entiendan por qué es un producto y por qué hablamos de productos notables. O sea, nosotros estamos refiriéndonos a que el producto es una multiplicación. Y además, si decimos que es un producto notable, nos estamos refiriendo a que estamos relacionando esa multiplicación con variables, ¿no? Habíamos estado hablando de la anterior sesión, antes de comenzar a ver los productos notables, de que el término, llámese término, aquel que está compuesto por, Yanine, ¿cómo está compuesto un término? No te escucho, está tu micrófono apagado. ¿No se acuerda? Cuando yo puse el número 5, al ladito la x, elevado al cuadrado, y eso estaba en negativo, ¿qué significaba el término? Tienen que prestarme más atención porque estas cosas ustedes, como les digo, las tienen que saber explicar, ¿no? Entonces, un término dentro de lo que es los productos notables están compuestos, están agrupados, están formados por términos, ¿no? Un término es aquel que tiene un signo, tiene un coeficiente, tiene una variable y tiene un ¿Cociente? ¿no? ¿Qué tiene? El elevado al cuadrado. ¿Qué se llama eso? Exponente. Potencia. Potencia o exponente, ¿no? La mayoría le decimos exponente, ¿no? Entonces, si yo sé que un término perdón, está compuesto por el signo, el coeficiente, la variable o incógnita y el exponente, o la potencia, la variable, entonces estamos hablando de que esa agrupación de términos forman, en este caso, monomios, binomios, trinomios, polinomios y polinomios, ¿no? Entonces, esa agrupación de términos se llaman, obviamente aquí al decir productos notables estamos queriendo saber cuál es el resultado
simplificado de una operación donde tenemos términos que multiplican, en este caso, que se multiplican entre sí, ¿no? Entonces es importante que ustedes puedan identificar esos productos notables. Y cuando multiplicamos un producto notable, generalmente nos va a dar un resultado que si lo aplicamos en los ejercicios de las matemáticas, es decir, X no solamente puede valer esa letra, ¿no? Ese valor, digamos, ¿no? X puede ser muchos valores, ¿no? Puede ser, X puede valer 4X al cuadrado, X puede valer 2 más 5X, ¿no? O sea, la incógnita puede tener muchos más valores que si sabemos las reglas, podemos inclusive simplificar ese resultado, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que ustedes no se olviden los productos notables. Los productos notables son la base de las matemáticas. Ustedes que están en este momento iniciando su semestre en la universidad, si quieren tener buenos resultados en el cálculo 1 y 2, tienen que dominar todos los productos notables, porque esto lo van a ver, como les dije, hasta el cálculo 2, y normalmente en cálculo 2 tenemos muchos problemas cuando no dominamos esto. Así que yo les pido que les pongan pilas a estos y que los estudien todos los casos, porque van a llevarlo durante por lo menos 2 años esto en la universidad, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, habíamos dicho de que los productos notables son 7 reglas que las estudiamos en el anterior miércoles. Estuvimos hablando de la suma de binomio de dos cantidades, resta de binomio de dos cantidades. Hemos hablado de la diferencia de cuadrados, ¿no? O de dos productos que multiplicados entre la suma y la resta son x al cuadrado y al cuadrado. Vimos la regla de los cubos perfectos, suma de cubos perfectos, resta de cubos perfectos. Vimos la regla del trinomio de la forma, ¿no? Cuando tenemos x x de a más b, x más a más b por x, más a por b, sí, a por b, ¿no? Entonces, todas esas reglas tienen que ponerse, ¿ya? Entonces, hoy vamos a ver cocientes notables. Y cuando hablamos de cocientes notables, si dijimos que el producto es la multiplicación, Kevin, ¿qué serían los cocientes? Buen día, ¿cómo estás, Kevin? Si el producto es la multiplicación, Kevin, el cociente es la... División. ¿Perdón? La división. La división, ¿no es cierto? Entonces, la división corresponde a los cocientes. Entonces, podemos, dice, simplificar términos, ¿no? Podemos simplificar valores que son, en este caso, coeficientes con variables en fracciones, ¿no? A ver, anoten ahí la primera regla de cocientes notables, que para la fórmula va a ser la regla número 8, ¿ya? La primera regla es cociente de la diferencia de los cuadrados de dos cantidades, cociente de la diferencia de los cuadrados de dos cantidades, cociente de la diferencia de los cuadrados de dos cantidades, dividida por la suma de las dos cantidades, dividida por la suma de las dos cantidades, es igual a la diferencia de las cantidades. Es igual a la diferencia de las cantidades. Si prestan atención a esta parte, cuando les hablo de que la diferencia de los cuadrados de dos cantidades dividido por la suma de las cantidades, dice que esto es igual a la diferencia de las cantidades. Me voy a poner de pie para poder explicar esta regla.
Bien. Miren. Si ustedes tienen, dice, x al cuadrado menos y al cuadrado sobre x más y, ¿no? Entonces, acá lo que va a ocurrir es que el resultado es x menos y. ¿Ok? Aquí esta es la respuesta. Ahora hagámoslo más explícito esto. ¿Cómo sería más explícito? ¿Se recuerdan que esta primera regla, esto que está aquí en el numerador de la fracción, es la diferencia de dos cantidades y es la regla, si mal no recuerdo, a la número 4, donde decíamos de que esto es igual a x menos y, paréntesis, x más y. Entonces, si ustedes revisan la regla de productos notables, esa regla se expresa de esta forma. Entonces, cuando yo simplifique el x, en este caso, a ver, perdón, sí, si simplifique el x más y con este x más y de acá arriba, me va a quedar, en este caso, x menos y. Por eso es que dice la regla que esto es igual a eso. ¿Ya? Entonces, esto se convierte en una fórmula matemática para mí. Veamos un ejemplo de esto. Si yo les digo en este momento, 30 y, a ver, son negativo y positivo, y al cuadrado, y al cuadrado menos z a la cuarta sobre y más z al cuadrado, ¿no? Entonces, fíjense que aquí, por ejemplo, en este ejercicio, si yo le aplico esta regla, en base a la regla de producto notable, entonces, esto lo voy a traer acá a este lado, para que entiendan mejor. Fíjense que si yo le aplico el cuadrado del primer término, el cuadrado del primer término es y el cuadrado del segundo término es z cuadrado. Por lo tanto, lo pongo uno con negativo y otro con positivo. Entonces, si lo pongo eso de esa forma y lo divido entre lo que está abajo, que es y z cuadrado, entonces fíjense que esto con esto se va a ir. Por lo tanto, me va a quedar y menos z cuadrado. Por eso es que dice que la regla, solamente lo que tenemos que hacer es cambiarle el signo a lo que está abajo. ¿Entendió, Nicole? ¿Se entiende, Nicole, lo que acabo de explicar? Más o menos, Lisa. Más o menos. A ver, veamos uno más. Veamos uno más. Vamos a borrar acá y vamos a buscar otro ejercicio. El otro ejercicio sería 81 menos 100 a la octava de elevado a 2x sobre 9, dice, menos, pero más 10 a la cuarta de x. Entonces, ¿cómo sé que este ejercicio, del número 2, cómo sé que este ejercicio puedo aplicar esta regla? Entonces, me tengo que fijar que lo de arriba tiene que ser el cuadrado perfecto de lo de abajo. El cuadrado perfecto, aplicamos la regla más larga. Miren, vamos a aplicar la regla más larga. El cuadrado de 81 es 9. Menos el cuadrado de 100 es 10. El cuadrado de a la octava. ¿Cómo sé que en este caso a la octava es a la cuarta de su cuadrado? Porque acuérdense de las potenciaciones. A la cuarta por a la cuarta, si sumamos las cantidades de los exponentes, porque
porque las bases son iguales, 4 más 4 me da 8. Por lo tanto, su cuadrado perfecto de la a a la octava es a a la cuarta. Entonces aquí me va a quedar a a la cuarta. Por d, ahora, d a la 2x es el cuadrado de bx, dice. Veamos. Si b elevado a 2x lo distribuyo en bx por bx, las bases de los exponentes son iguales, y en este caso b es igual, entonces se copia una sola variable y x más x viene a ser 2x. Por lo tanto, efectivamente esto es aquí x, ¿no? Ese x, bx, lo vamos a poner uno con negativo y el otro lo vamos a poner con positivo. Ponemos la división y abajo ponemos nuevamente 9 más 10 a la cuarta de x. Trazamos, vamos a simplificar ahora este de aquí con este de acá y el resultado me queda 9 menos 10 a cuarta de x. ¿No? Y si se fijan, lo único que he hecho es cambiarle entonces el signo positivo aquí por el negativo. Entonces, la regla dice que podemos obviar este trabajo. Si obviamos este trabajo, podemos llegar a el resultado de forma directa, simplemente cambiándole al denominador por el signo negativo. ¿Entendió? ¿Se entendió, Juliana, o no? Juliana. Sí, profe. Entonces, si yo te digo que me digas la respuesta de este ejercicio. A ver, número 4, ¿sí? 4m al cuadrado x a la cuarta menos z a la octava sobre 2m x al cuadrado menos z a la cuarta. Entonces, ya dejando de hacer el proceso largo, ¿qué tendrías que hacer simplemente? Dime la respuesta. La respuesta es 2m x al cuadrado menos z a la cuarta. ¿Menos o positivo? Ah, perdón, aquí sería positivo. Aquí me olvidé que me decía. Sería menos Z a la cuarta. Directamente colocamos el resultado de esa forma. ¿Ven? Pero tienen que tener cuidado, tienen que fijarse de que arriba sea negativo y abajo sea positivo. ¿Ya? Para poner el signo aquí negativo. Si abajo es positivo, si arriba es positivo y abajo es negativo, entonces sería positivo. No. La respuesta. No, porque ahorita te voy a explicar bien. Esa era la siguiente regla que íbamos a hacer. Si esta es la regla número 8, en la regla número 9 dice que arriba tiene que ser también negativo, pero abajo tiene que ser negativo. ¿Ya? Si ustedes se fijan en esta regla, si aquí, en este valor, aquí era el positivo y se hacía negativo, entonces acá el resultado va a ser positivo, solamente en ese caso. O sea, no puede ser positivo aquí arriba. Si te fijas, ¿por qué no puede ser positivo? Porque acuérdate de que habíamos dicho que esto es una diferencia de cuadrado. Y la diferencia de cuadrado es que tú, al simplificar abajo, tienes que tratar de conseguir que se elimine uno de arriba para que quede el otro con signo negativo.
Entonces, volvemos un ratito aquí a explicar esta parte, ¿no? Si yo digo x al cuadrado menos y al cuadrado es igual a x menos y, paréntesis, x más y tú me dices, ¿no? Si fuera positivo esto, a ver, si yo le pongo positivo aquí, Juliana, fíjate tus reglas de productos notables. ¿Tienes alguna regla que el signo sea positivo en dos cantidades al cuadrado? Vendría a ser la 1. No, la 1 no es porque la 1 es esta, mira. La 1 es x más y elevado al cuadrado. No es lo mismo. Esto no es lo mismo. Entonces, no es lo mismo que dijeras dos cantidades en la suma elevado al cuadrado que el cuadrado de la primera cantidad y el cuadrado de la segunda cantidad. Lo mismo. Entonces, no existe una regla en los productos notables donde estos dos términos sean positivos para que dé esto. ¿Entiendes? Fíjate en tus reglas de productos notables, Juliana, y no vas a encontrar una con positivo. ¿Sí o no? Sí. Es negativo, ¿no? Por eso es que arriba no puede ir positivo. Tiene que ir siempre negativo. ¿Ya? Entonces, por eso es que arriba sí o sí tiene que ser negativo y abajo puede ser, si es positivo, acá va a ser negativo. Y si es negativo, acá va a ser positivo. Entonces, otro ejemplo de esto podría ser de que aquí, si yo digo, por ejemplo, yo digo, por ejemplo, a ver, x elevado a 2m más 4 menos 2y menos z elevado a la cuarta sobre x elevado a la m más 2 menos 2y menos z elevado al cuadrado. Entonces, si ustedes se fijan en este ejercicio, los dos son negativos, se relaciona mucho con nuestra fórmula número 9. El cuadrado de aquí arriba, o sea, este término, su cuadrado es este de aquí abajo. Entonces, se puede completar la regla diciendo de que esto de aquí es el cuadrado de todo esto. Fíjense, porque aquí tenemos a la cuarta. Y acuérdense que si yo lo vuelvo a multiplicar este término por su mismo valor, 2y menos z elevado al cuadrado, va a ser iguales, potencias se suman, entonces 2 más 2 va a ser 4. Entonces quiere decir que sí, efectivamente, esto es el cuadrado de esto. Entonces lo que tengo que hacer simplemente es cambiar el signo a todo esto de acá. Sería x, m más 2, más 2y menos z elevado al cuadrado. Entonces fíjense que lo único que hice fue cambiarle el signo. Pero aquí viene un inconveniente. Se puede dejar aquí el resultado, siendo que aquí tengo una regla de producto notable. Fíjense, ¿qué regla sería esa? ¿Qué regla sería esta, Juliana? La 2. La número 2, ¿no? Que es la diferencia de dos cantidades elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, si hacemos la explicación esto, es decir, lo llevamos a esa regla, ¿quedaría cuánto esto, Juliana? Resultado de forma directa. Quedaría más 2. Ah, no. No sé, profe. El primer término elevado al cuadrado. ¿Cuánto es el primer término elevado al cuadrado? 2y. Y el 2, ¿por qué no lo eleva al cuadrado? También el 2 forma parte de ahí, ¿no? Entonces quedaría ¿cuánto? 2 al cuadrado sería 4. y al cuadrado y el cuadrado.
Si no es negativo, ponemos negativo. ¿Qué viene después? El doble del primer término por el segundo. ¿Cuánto sería eso? 2z No. al cuadrado. Puede ser el doble del primer término, que es 2y, por el segundo término. Multiplique. ¿Cuánto es eso? 4. Ay, no veo. 4. Ya, z al cuadrado. No, la y la z no tienen cuadrado. Entonces acá sería 4yz. ¿No? 4yz. Y por último, el último sería positivo, el signo, según la regla. Este término z al cuadrado, entonces acá sería z al cuadrado. ¿Vale? Entonces, esta regla de acá, de la diferencia de dos cantidades elevadas al cuadrado, es el cuadrado del primer término menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Ok? Bien, esa es la regla número 9. ¿Ya? Después les voy a dar ejercicios para que ustedes puedan practicar. Vamos con la regla número 10. Si en la regla número 8 y número 9 eran el cuadrado de las dos cantidades, en la regla número 10 hablamos del cubo de dos cantidades. Es decir, yo tengo problemas con mis marcadores. Están moviendo los marcadores. La regla número 10 sería, si yo, por ejemplo, les digo, ¿no? X al cubo más Y al cubo sobre X más Y. Entonces, fíjense que acá, por ejemplo, estas dos cantidades están al cubo, están en la suma, y esto dice que dividido entre X más Y me va a quedar la siguiente ecuación. X al cuadrado menos X más Y cuadrado. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que queda Y al cuadrado, X al cuadrado menos XY más Y cuadrado? Hagamos el proceso largo. Yanine, ¿qué fórmula sería esta la que tengo acá? Según los productos notables. Es la fórmula números 3, 4, 5. Fíjense en su formulario. Dicen, esta es la regla número 10. Sí, la regla número 10. Gracias. Yanine, ¿cuál es la fórmula X al cubo más Y cubo, según los productos notables? Se fue Yanine. Por eso es que no me gusta que no activen su videocámara, porque no sé si están ahí. ¿Es la regla 6? 6. ¿Qué dice la regla 6? Si yo tengo X al cubo más Y al cubo, ¿esto es igual a cuánto? No sé cómo expresarlo. X más Y, paréntesis, X al cuadrado menos XY más Y cuadrado. ¿No ves, Bruna? ¿Eso es o no es? Sí, sí, dicen. Entonces, si X al cubo más Y al cubo es igual a todo esto, y si lo divido entre X más Y, ¿qué va a pasar acá? X más Y se simplifica con X más Y. ¿Y qué me está quedando? Me queda X al cuadrado menos XY más Y cuadrado. ¿Entienden por qué ahora se simplifica el X más Y? ¿Se entiende o no? Sí, dicen, se entiende. Ya, ahora veamos el siguiente ejemplo. Si yo les digo, por ejemplo, aquí abajo lo vamos a hacer. X al cubo X al cubo más 8 sobre X más 2
que x al cubo más 8 sobre x más 2, si yo lo expreso esto de la forma más larga, sería el cubo de esta cantidad es x, entonces aquí ponemos x. El cuadrado o el cubo de 8 es 2. Ponemos acá 2. Su signo es positivo, por lo tanto, el siguiente ejercicio es decir, el cuadrado del primer término. Entonces acá va a ser x cuadrado menos el producto de x y sería 2x más el cuadrado de 2, en este caso que es y cuadrado, entonces aquí va a ser 4. Trazamos línea y abajo ponemos x más 2. Si ustedes se fijan, el x más 2 se elimina con el x más 2, por lo tanto la respuesta había sido x al cuadrado menos 2x más 4. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tengo que hacer, que en esta propiedad que tengo acá, simplemente es agarrar y aplicar la regla del producto notable en esta parte del paréntesis. Ya lo demás se simplifica. Hagamos uno más. Listen, una pregunta. Bien. ¿Ese 2x es de la multiplicación del doble del primer término o se pone directamente El doble del 2? primer término por el segundo, porque acuérdate, dice x por y. X vale x y y vale 2. Entonces, 2 Ya. por x. Ah, ya. Perfecto. Eso era, gracias. Y y vale 2 acá y 2 al cuadrado es 4. Veamos un ejemplo Gracias, más. Luis. Ahora ya no lo vamos a hacer con este proceso largo, vamos a hacer directamente el directo al resultado. Si yo les digo aquí, a ver, dice 216 al cubo menos b al cubo sobre 6a menos b, ¿no? Entonces fíjense aquí, el ejercicio me está diciendo de que debo directamente ya aplicar esta propiedad con lo de abajo. Entonces acuérdense de que esto es el cubo perfecto de aquí arriba. 216, su cubo perfecto es 6. 6 por 6 por 6 me va a dar 216. El cubo perfecto de A al cubo es A. Y el cubo perfecto de B al cubo es B. Por lo tanto,